Hola amigos, me gustaría empezar este video deseándoles un buen 2019, pero lamentablemente voy a estar hablando de dos hechos lamentables que ocurrieron al final del año 2018. Estoy hablando del suicidio de Agustín Muñoz, de 18 años, quien optó por causar su propia muerte después de sufrir una serie de hostigamientos y scratches por parte del colectivo feminista. Esto surgió a raíz de una falsa denuncia, en realidad más que denuncia estaríamos hablando de una falsa acusación porque no se recurrió a la justicia por parte de quien fue alguna vez una amiga cercana de este joven y que finalmente se arrepintió de haber hecho esa falsa acusación pública. Lamentablemente la madre del joven Muñoz optó por ponerse en contacto con que estaban haciendo de una manera colectiva este escrache, pero decidieron no sacar a la luz la realidad fáctica de los hechos. Finalmente, como estaba diciendo, Agustín terminó con su vida y por eso estamos hablando de esta noticia. El otro hecho relacionado y de una situación completamente similar fue la muerte de Luz, también militante feminista, al igual que Agustín, quien fue acusada públicamente por su expareja, también mujer, por una serie de maltratos y violencias. Tampoco se comprobaron los hechos y finalmente terminamos con el suicidio de esta persona. Ahora bien, podríamos estar hablando, como hacemos en otros videos y en el programa, de la situación penal que hay detrás de esto. El artículo 83 del Código Penal sanciona la instigación al suicidio, el artículo 109 del Código Penal sanciona la calumnia, que es diferente a lo que sería el artículo 245 del Código Penal, que es la falsa denuncia, y finalmente los delitos contra la integridad sexual del artículo 119 del Código Penal. Ahora bien, me gustaría abstraerme un poco de este asunto y optar por algo que a la prensa, por lo menos a la prensa tradicional, se le está escapando, que son tres asuntos que parecen un tabú. Por un lado, lo que se refiere al suicidio, no solo al suicidio joven, sino al suicidio en líneas generales. De las causas de muerte producidas intencionalmente por el hombre es la principal causa de muerte. En el año 2015, según las estadísticas que tengo, estamos hablando de que hubieron 6.166 suicidios. Es una cifra que duplica la cantidad de homicidios en un país inseguro como es Argentina. Estamos hablando de 2.837 homicidios. Y que a su vez vale aclarar que hay 286 muertes que están dentro de estos 2.837 homicidios, que son muertes femeninas que podrían llegar a ser considerados en un futuro femicidios. Entonces, muchas veces se le está dando un muy mal foco a la gravedad del asunto. Lo segundo que estaría bueno tener en cuenta es que la presunción de inocencia es importante. En los últimos días, a partir del tristemente célebre caso de Artés, estuvimos viendo un nuevo mantra en la prensa bien pensante, que es: la presunción de inocencia es solo una obligación de los jueces, no es una obligación de la sociedad y mucho menos de la prensa. Esto es completamente errado. La presunción de inocencia, para empezar, tiene una jerarquía constitucional por el artículo 18 de la Constitución Nacional, el cual se relaciona con el artículo 19 de la Constitución Nacional, y también por los tratados con jerarquía constitucional del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. La presunción de inocencia es el estado natural del ser humano. A tal punto es esta presunción que la buena fe también se presume, son lo que era originalmente el Código Civil y ahora el Código Civil Comercial a partir del 1 de agosto del año 2015. Ahora bien, este estado natural es una obligación de todas las personas. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre que se cometió un hecho, que la comisión de ese hecho tiene un nexo causal con la persona acusada y que ese hecho era ilegal al momento de la comisión. Esto es muy importante. Ahora bien, la prensa tiene una obligación que es proporcional a la profesionalidad del informante. ¿Qué es lo que significa? El antiguo Código Civil en su artículo 902 y el actual en el artículo 1725 tenía esta regla. ¿Qué significa eso en la práctica? Que lo que pudiera llegar a estar diciendo un ciudadano a pie, como tanto le gusta ese término, es menos grave que lo que puede llegar a decir un periodista. El periodista, si el día de mañana tuviera que responder por calumnias, injurias, falsa denuncia o daños y perjuicios en sede civil por el daño moral, se venía en una situación bastante más perjudicial
Y tengamos en cuenta que el derecho al honor también tiene jerarquía constitucional, al igual que todo el resto de los derechos que están protegidos por nuestras leyes. Lo cual nos lleva a un tercer punto que también es muy incómodo, que es el siguiente. La idea de hacer scratches, podríamos decir, la cultura del scratch y del fanatismo político no sirve. Básicamente no nos brinda ningún tipo de solución. Y esto es muy importante porque en el último tiempo también estuvimos viendo pasear por los diferentes canales de televisión a un montón de doctrinarias del nuevo feminismo pidiendo que reemplacemos principios fundamentales de la Constitución Nacional como la presunción de inocencia por la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Es esa idea que tiene el eslogan de guacha, yo sí te creo, a las mujeres hay que creerles sí o sí. Digamos, hay varios hashtags, no es mis palabras las que intento reproducir, sino las que veo en las redes sociales. Esto es tremendamente peligroso porque es volver a la Inquisición. Y además porque no están atacando lo que es la raíz del problema. Y les pongo un caso muy concreto. Hace poco se sancionó al finalizar el año la ley Micaela. La ley Micaela surge a partir del homicidio de Micaela, que fue un homicidio que surgió a partir de una violación. Ahora, ¿en qué contexto se da esto? El homicida fue Wagner. Wagner era un violador que fue liberado por un juez, el cual lo hizo conforme a derecho por el régimen de excarcelación. Desde el punto de vista institucional habían dos problemas. La actitud del juez, que se podía arreglar con un jury, y el régimen de excarcelación, que se podía arreglar con una nueva ley. Ahora, ¿qué sucede? Los diputados que después promovieron la ley Micaela, que vamos a explicar brevemente, evitaron que el jury de enjuiciamiento contra el juez lo apartara del cargo, por lo tanto, en el año 2018 volvió a su cargo, y en el año 2017 evitaron que saliera una nueva ley del régimen de excarcelación, el cual preveía la sanción y la prisión efectiva para los violadores. Ahora bien, un año después, en el año 2018, en diciembre, sancionaron la ley Micaela, que básicamente lo que decía es que se tenía que enseñar a todos los funcionarios y también a los empleados de los tres poderes del Estado perspectiva de género, sin decir exactamente qué era la perspectiva de género. Y aún más grave, se consideraba, según la ley Micaela, que, insisto, ya fue sancionada el año pasado, se considera para la ley Micaela que no recibir este adoctrinamiento en ideología de género es una falta grave, por lo tanto puede significar la separación del cargo o el despido. Y aún más importante, se habilita un sitio web oficial que tiene mantenimiento por el Estado para escrachar a esta gente que se niegue a tener un adoctrinamiento ideológico, un adoctrinamiento moral, si se quiere. Entonces, la verdadera causa del problema no se solucionó. Seguimos teniendo al mismo juez y seguimos teniendo el mismo régimen de excarcelaciones. Sin embargo, se está habilitando el escrache. Estos casos que acabo de mencionar del suicidio joven es exactamente lo mismo. Porque independientemente de que el hecho hubiera ocurrido o no, lo que tenemos que ver es cómo mejoramos nuestras instituciones, cómo mejoramos nuestras leyes. En cambio, el scratch en sí mismo no nos está trayendo ningún tipo de solución. No nos está generando ninguna ventaja práctica. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto a la hora de promover cualquier tipo de legislación, promover cualquier tipo de reclamo. La presunción de inocencia no significa que aquel que sea víctima de un delito o aquel que sienta que se afectó su derecho en la vía civil no pueda reclamar. Todo lo contrario, aquel que se siente con el derecho de acusar a otro en sede penal o de reclamar en sede civil puede hacerlo. La presunción de inocencia aplica prácticamente para los terceros. El tercero imparcial debería ser el juez y también el resto de la sociedad. Por supuesto que si tenemos la convicción de que fulano o mengano es culpable, podemos acusarlo también. Pero cuidado, porque las consecuencias en caso de que se lo declare inocente son estas. Es los delitos contra el honor en sede penal y los daños y perjuicios en la sede civil. Bueno, esto sería todo por hoy y supongo que nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego.